Un tiempo para fortalecerte y crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Esto es Reto 365, la Biblia en un año. Reto 365, la Biblia en un año. Su servidora, Anaí Solís. Día 173, Antiguo Testamento, libro Segunda de Reyes, capítulo 10. Jehú extermina a la familia de Acab. Acab tenía 70 hijos, los cuales vivían en Samaria. Por tanto, Jehú escribió cartas y las envió a Samaria, es decir, a las autoridades de la ciudad, a los ancianos y a los protectores de los hijos de Acab. En las cartas decía: ustedes cuentan con los hijos de Acab, con los carros de combate y sus caballos, con una ciudad fortificada y con un arsenal. Así que tan pronto como reciban esta carta, escojan al más capaz y más noble de los hijos de Acab y pónganlo en el trono de su padre. Pero prepárense para luchar por la familia de su rey. Ellos se aterrorizaron y dijeron: si 2 reyes no pudieron hacerle frente, ¿cómo podremos hacerlo nosotros? Por lo tanto, el administrador del palacio, el gobernador de la ciudad, los ancianos y los protectores le enviaron este mensaje a Jehú: nosotros somos sus servidores y haremos lo que usted nos diga. No haremos rey a nadie. Haga usted lo que mejor le parezca. Entonces Jehú les escribió otra carta en las que decía: si ustedes están de mi parte y de veras están dispuestos a obedecerme, vengan a Jezreel mañana a esta hora y tráiganme las cabezas de los hijos de Acab. Los 70 príncipes vivían con las familias más notables de la ciudad, pues éstas los criaban. Cuando llegó la carta, prendieron a todos los príncipes y los decapitaron. Luego echaron las cabezas en unos cestos y se las enviaron a Jehú, que estaba en Jezreel. Un mensajero llegó y le dijo a Jehú que habían traído las cabezas de los príncipes. Entonces Jehú ordenó que las pusieran en 2 montones a la entrada de la ciudad y que las dejaran allí hasta el día siguiente. Por la mañana Jehú salió y, presentándose ante todo el pueblo, confesó: ustedes son inocentes. Yo fui el que conspiró contra mi señor. Yo lo maté. Pero quien ha matado todos estos, sepan pues que nada de lo que el Señor ha dicho contra la familia de Acab dejará de cumplirse. En efecto, el Señor ha hecho lo que había prometido por medio de su siervo Elías. Dicho esto, Jehú mató a todos los que quedaban de la familia de Acab en Jezreel y a todos sus dignatarios, sus amigos íntimos y sus sacerdotes. No dejó a ninguno de ellos con vida. Después emprendió la marcha contra Samaria y al llegar a Bet-Eked de los pastores, se encontró con unos parientes de Ocasías, rey de Judá. ¿Quiénes son ustedes?, le preguntó. Somos parientes de Ocasías. Hemos venido a visitar a la familia real. Captúrenlos vivos, ordenó Jehú. Así lo hicieron y después los degollaron junto al pozo de Bet-Eked. Eran 42 hombres. Jehú no dejó vivo a ninguno de ellos. Al dejar ese lugar, Jehú se encontró con Jonadab, hijo de Recab, que había ido a verlo. Jehú lo saludó y le preguntó: ¿me eres leal como yo lo soy contigo? Lo soy, respondió Jonadab. Jehú replicó: si es así, dame la mano. Jonadab le dio la mano y Jehú, haciéndolo subir con él a su carro, le dijo: ven conmigo para que veas el celo que tengo por el Señor. Y lo llevó a su carro. Tan pronto como Jehú llegó a Samaria, exterminó a la familia de Acab
matando a todos los que quedaban allí, según la palabra que el Señor le había dado a conocer a Elías. Jehú elimina a los adoradores de Baal. Entonces Jehú reunió a todo el pueblo y dijo: Acab adoró a Baal con pocas ganas, Jehú lo hará con devoción. Llamen pues a todos los profetas de Baal, junto con todos los ministros y sacerdotes, que no falte ninguno de ellos, pues voy a ofrecerle a Baal un sacrificio grandioso. Todo el que falte morirá. En realidad, Jehú no era sincero, pues tenía el propósito de eliminar a los adoradores de Baal. Luego dio esta orden: convoquen una asamblea en honor de Baal. Y así se hizo. Como Jehú envió mensajeros por todo Israel, vinieron todos los que servían a Baal, sin faltar ninguno. Eran tantos los que llegaron que el templo de Baal se llenó de un extremo a otro. Jehú le ordenó al encargado del guardarropa que sacara las vestiduras para los adoradores de Baal, y así lo hizo. Cuando Jehú y Jonadab, hijo de Recab, entraron en el templo de Baal, Jehú les dijo: a los congregados, asegúrense de que aquí entre ustedes no haya siervo del Señor, sino solo de Baal. Entonces pasaron para ofrecer sacrificio y holocausto. Ahora bien, Jehú había apostado una guardia de 80 soldados a la entrada. Con esta advertencia, ustedes me responden por estos hombres. El que deje escapar a uno solo de ellos lo pagará con su vida. Así que tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, Jehú ordenó a los guardias y a los oficiales: entren y mátenlos, que no escape nadie. Y los mataron a filo de espada y los echaron fuera. Luego los guardias y los oficiales entraron en el santuario del templo de Baal. Sacaron la piedra sagrada que estaba allí y la quemaron. Además de tumbar la piedra sagrada, derribaron el templo de Baal y lo convirtieron en un muladar. Y así ha quedado hasta el día de hoy. De este modo Jehú erradicó de Israel el culto a Baal. Sin embargo, no se apartó del pecado que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a los israelitas, es decir, el de rendir culto a los becerros de oro en Betel y en Dan. El Señor le dijo a Jehú: has actuado bien, has hecho lo que me agrada, pues has llevado a cabo lo que yo me había propuesto hacer con la familia de Acab. Por lo tanto, durante 4 generaciones, tus descendientes ocuparán el trono de Israel. Sin embargo, Jehú no cumplió con todo el corazón la ley del Señor, Dios de Israel, pues no se apartó de los pecados con que Jeroboam hizo pecar a los israelitas. Por aquel tiempo el Señor comenzó a reducir el territorio israelita. Hazael atacó el país por todas las fronteras, desde el Jordán hacia el este. Toda la región de Galaad, ocupada por las tribus de Gad, Rubén y Manasés, y desde la ciudad de Aroer, junto al arroyo Arnón, hasta las regiones de Galaad y Basán. Los demás acontecimientos del reinado de Jehú y todo lo que hizo, todo su poderío, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Jehú murió y fue sepultado con sus antepasados en Samaria, y su hijo, Joacás, lo sucedió en el trono. Jehú reinó en Samaria sobre Israel durante 28 años. Atalía y Joás. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, tomó medidas para eliminar toda la familia real. Pero Josaba, que era hija del rey Joram y hermana de Ocosías, raptó a Joás, hijo de Ocosías, cuando los príncipes estaban a punto de ser asesinados. Metiéndolo en un dormitorio con su nodriza, logró esconderlo de Atalía, de modo
que no lo mataron. 6 años estuvo Joás escondido con su nodriza en el templo del Señor mientras Atalía reinaba en el país. En el 7º año, el sacerdote Joiada mandó a llamar a los capitanes, a los quereteos y a los guardias para que se presentaran ante él en el templo del Señor. Allí en el templo hizo un pacto con ellos y les tomó juramento. Luego les mostró al hijo del rey y les dio sus órdenes. Hagan lo siguiente. 1/3 parte de los que están de servicio el sábado vigilarán el palacio real. Otra 1/3 parte la puerta del sur y la otra 1/3 parte la puerta detrás del cuartel. Harán la guardia del templo por turnos. Los 2 grupos que están libres el sábado protegerán al rey en el templo del Señor. Arma en mano rodeen por completo al rey y si alguien se atreve a penetrar las filas, mátenlo. No dejen solo al rey, vayan donde vaya. Los capitanes cumplieron con todo lo que el sacerdote Joiada les había ordenado. Cada uno reunió a sus hombres, tanto a los que estaban de servicio el sábado como los que estaban libres, y se presentaron ante Joiada. Este repartió entre los capitanes las lanzas y los escudos del rey David, que estaban guardados en el templo del Señor. Arma en mano, los guardias tomaron sus puestos alrededor del rey, cerca del altar, y desde el lado sur hasta el lado norte del templo. Entonces Joiada sacó al hijo del rey, le puso la corona y le entregó una copia del pacto. Luego lo ungieron y todos aplaudieron gritando ¡Viva el rey! Cuando Atalía oyó la gritería de los guardias y de la tropa, fue al templo del Señor donde estaba la gente. Al ver que el rey estaba de pie junto a la columna como era la costumbre, y que los capitanes y músicos estaban a su lado, y toda la gente tocaba alegre las trompetas, Atalía se rasgó las vestiduras y gritó: ¡Traición, traición! Entonces el sacerdote Joiada, como no quería que la mataran en el templo del Señor, ordenó a los capitanes que estaban al mando de la fuerza: sáquenla de entre las filas, y si alguien se pone de su lado, mátenlo a filo de espada. Así que la apresaron y la llevaron al palacio por la puerta de la caballería, y allí la mataron. Luego Joiada hizo un pacto entre el Señor, el rey y la gente para que fuera pueblo del Señor. También hizo un pacto entre el rey y el pueblo. Entonces toda la gente fue al templo de Baal y lo derribó. Destruyeron los altares y los ídolos, y enfrente de los altares degollaron a Matán, sacerdote de Baal. El sacerdote Joiada apostó guardias en el templo del Señor y, acompañado de los capitanes y de los quereteos, los guardias y todo el pueblo, llevó al rey desde el templo del Señor hasta el palacio real. Entraron juntos por la puerta del cuartel y Joás se sentó en el trono real. Todo el pueblo estaba alegre y tranquila. La ciudad, pues, habían matado a Atalía a filo de espada en el palacio. Joás tenía 7 años cuando ascendió al trono. Nuevo Testamento, Libro de Hechos, capítulo 15. El concilio de Jerusalén. Algunos que habían llegado de Judea, Antioquía, se pusieron a enseñar a los hermanos: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos enviados por la iglesia. Al pasar por Fenicia y Samaria, contaron cómo se habían convertido los gentiles. Estas noticias llenaron de alegría a todos los creyentes. Al llegar a Jerusalén fueron muy bien recibidos
por tanto por la iglesia como por los apóstoles y los ancianos, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron: es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto. Después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra. Hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del Evangelio y creyeran. Dios conoce el corazón humano. Mostró que los aceptaba dándole el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, sin hacer distinción alguna entre nosotros, y ellos purificó sus corazones por la fe. Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? No puede ser. Más bien, como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, que les contestaron la señal y prodigios de Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron, Jacobo tomó la palabra y dijo: Hermanos, escúchenme. Simón nos ha expuesto cómo Dios desde el principio tuvo a bien escoger de entre los gentiles un pueblo para honrar de su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito: después de esto volveré y reedificaré la choza caída de David. Reedificaré sus ruinas y las restauraré, para que busque al Señor el resto de la humanidad. Todas las naciones que llevan mi nombre, así dice el Señor, que hace estas cosas conocidas desde tiempos antiguos. Por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerlas trabas a los gentiles, que se convierten a Dios. Más bien debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos y de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de sangre. En efecto, desde tiempos antiguos, Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien lo predique y lo lea en las sinagogas todos los sábados. Antiguo Testamento, Libro de Salmos, capítulo 77, del 1 al 9. A Dios elevo mi voz, suplicante. A Dios elevo mi voz para que me escuche. Cuando estoy angustiado, recurro al Señor. Sin cesar elevo mis manos por las noches, pero me niego a recibir consuelo. Me acuerdo de Dios y me lamento, medito en Él y desfallezco. No me dejas conciliar el sueño, tan turbado estoy que ni hablar puedo. Me pongo a pensar en los tiempos de antaños, de los años ya ido, me acuerdo. Mi corazón reflexiona por las noches, mi espíritu medita e inquiere. ¿No rechazará el Señor para siempre? ¿No volverá a mostrarnos su buena voluntad? ¿Se habrá agotado su gran amor eterno y sus promesas por todas las generaciones? ¿Se ha olvidado Dios de las bondades y su enojo? Ya no quiere tenernos compasión. Meditación para el día de hoy. Podemos ver que en el libro de Hechos, capítulo 15, los líderes cristianos, ¿verdad?, no ofrecen un modelo excelente sobre cómo lidiar con el conflicto en la iglesia. Estamos hablando en Antioquía
y Jerusalén. La iglesia de Antioquía envió delegados para reunirse con los apóstoles y los ancianos en Jerusalén para resolver un asunto que se había convertido en una crisis en ese momento en la iglesia de Antioquía. Todo el mundo tuvo la oportunidad de expresar sus creencias y opiniones. Las diferentes fueron discutidas entre los líderes de la iglesia, como el Señor nos manda, a poder comunicarnos unos a otros. Y estos llegaron a una decisión. Luego, Jacob, un líder reconocido, estuvo a cargo de esa reunión y estaban todos reunidos en Jerusalén. Finalmente, todo el mundo aceptó atenerse a la decisión de los delegados que habían sido enviados de vuelta a la iglesia de Antioquía con una carta que explicaba los requisitos en persona. Es poderoso, mi querido oyente, lo que podemos aprender de esta historia, que los conflictos deben confrontarse, se deben presentar a ambos lados del asunto y líderes espirituales con sabiduría que sean maduros en la fe y así finalmente todos deban apoyar la decisión que diga el Espíritu Santo, el espíritu de la unidad. Dios nos llama, a pesar de que somos cristianos, seguidores de Jesús, a que la paz de Él sea manifestada. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. No busques tu propia opinión. Busca siempre la opinión y la voluntad de nuestro amado Jesucristo. Bendiciones.